Las Santas Escrituras, leída en 1 de Samuel, capítulo 10, desde el versículo 6 en adelante, preferiblemente hasta el versículo 12, nos dice lo siguiente. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y será mudado en otro hombre. Y cuando te hayas sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas cosas le acontecieron en aquel día. Cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Hizo entre ellos. Aconteció que cuando todos los que conocían antes, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Tenemos aquí un resumen del ungimiento del primer rey de Israel. Jehová había dado instrucciones al profeta Samuel para que ungiera por rey a Saúl, ya que el pueblo había decidido tener un rey como tenían todas las naciones. Y aquí vemos algunas especificaciones que el profeta le dio al rey para confirmar que él había sido ungido de parte de Dios. Le dijo: Dios va a darte señales. Vas a ir por el camino, te vas a encontrar unos hombres que te van a dar panes y tú lo vas a tomar. Le dijo: será mudado en otro hombre, es decir, habrá una transformación, lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el nuevo nacimiento. Además les dijo: cuando llegues vas a encontrar una compañía de profetas y el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a profetizar entre ellos. Todo esto era para confirmar que Dios estaba con él como rey, porque ser rey en Israel, eso era un compromiso muy grande, gobernar el pueblo de Dios, y un hombre que no tenía ninguna experiencia porque era la primera vez que existía un rey en Israel. Pero lo que queremos ver es cómo Dios le dijo al profeta, el profeta le comunicó al rey que Dios lo mudaría en otro hombre. Es decir, que Dios le transformaría, que Dios les transformó. Ahora, estos versículos, ¿por qué los tomamos en esta ocasión para hablar de lo que se conoce como el nuevo nacimiento? Existe una creencia de que cuando la Biblia habla de una transformación, cuando la Biblia habla de un nuevo nacimiento, cuando la Biblia habla de una regeneración, se cree que se está hablando de un cambio de naturaleza. Pero las Escrituras no nos dicen en ningún momento que la naturaleza caída que nosotros hemos heredado de Adán desaparece cuando nosotros nos encontramos con Dios. Cuando la Biblia nos habla de una transformación, no quiere decir que la vieja naturaleza es transformada de mala. Tampoco quiere decir que esa vieja naturaleza es disminuida o que esa vieja naturaleza desaparece. Cuando la Biblia habla de una transformación, de una regeneración, de un nuevo nacimiento, cuando habla de eso en experiencia, está hablando de un cambio de mentalidad, de un impacto poderoso de las obras de Dios que cambia la manera de pensar del individuo, que sensibilizan su corazón. Porque después de esta escena, nosotros al leer los capítulos siguientes de 1 de Samuel capítulo 10, el 11, el 12, nosotros vamos a ver que por un tiempo el rey Saúl anduvo en los caminos de Dios. Fue un rey que tenía un corazón humilde. Pero cuando leemos a partir del capítulo 13 en adelante, vemos que Saúl se volvió rebelde, desobediente a Dios, y que posteriormente, cuando supo que había de ser sustituido por David, empezó a perseguirlo con la intención de eliminarlo y de matarlo. Y terminó
consultando una pitonisa y muriendo a mano de los filisteos por su rebelión contra Dios. De manera que su vieja naturaleza no fue transformada, no fue eliminada ni fue disminuida. O sea, la Biblia no nos habla a nosotros, cuando habla de un nuevo corazón y de una nueva mente, una nueva manera de pensar, una revelación poderosa de las obras de Dios que nos hacen actuar y pensar diferente. Pero no hay tal cosa como un cambio de naturaleza. Veamos también lo que nos dice las Escrituras en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, donde Dios hace una promesa de transformar el corazón. Ezequiel, en el capítulo 36, a partir del versículo 21, él les dice al pueblo que lo iba a reunir de las naciones a donde lo había esparcido y que entonces iba a transformar su corazón. Dice: he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos. Sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estos versículos que leímos lo que nos hablan es de la promesa que Dios está haciendo de reunir a su pueblo. Debido a la idolatría, al abandono del Dios verdadero para seguir a otros dioses, ellos tendrían que ir en cautiverio. Y al estar en cautiverio se iban a dar cuenta que los dioses a los cuales ellos servían, por los cuales habían abandonado a Jehová, no iban a poder liberarlos. Entonces, al darse cuenta de la ineficacia de esos dioses, de la impotencia de esos dioses, y que solamente Jehová tenía poder de liberar a sus enemigos, cuando Jehová entonces interveniera y los sacara del poder de los extranjeros, entonces ellos iban a tener una nueva manera de pensar y un nuevo corazón. Iban a entender que solamente Jehová era el Dios que estaba a favor de ellos. La demostración de su gracia, de la gracia de Dios en ellos, era que iba a ser el cambio de corazón. Estos versículos son usados para hablar de la transformación del corazón. Y sí, la Biblia habla de una transformación del corazón. Pero cuando la Biblia habla de una transformación del corazón, es la mente. En las Escrituras, muchas veces cuando se refiere al corazón, se refiere a la mente, a la manera de pensar. Entonces Dios aquí está hablando de que él iba a cambiar su manera de pensar con el duro trato que él iba a dar a través de los paganos, y luego le iba a mostrar su favor y su misericordia sin ellos merecerlo, trayéndolo a su tierra de una vez. Y cuando ellos volvieran, entonces iban a reconocer que solamente Dios tenía el poder de liberarlos, que solamente Dios tenía el amor para liberarlos, y que Dios solamente había tenido la determinación de traerlos a su tierra otra vez. ¿Cómo sabemos que no está hablando directamente de una transformación de la vieja naturaleza en una nueva naturaleza? Bueno, hay otros versículos aquí en Ezequiel. Por ejemplo, en el capítulo 18, del libro de Ezequiel, y en el versículo 31, nos dice lo siguiente respecto a la transformación. Dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Entonces fíjense que aquí Dios dice: háganse un corazón nuevo. Si se está refiriendo a una nueva naturaleza, a que la naturaleza vieja, la naturaleza heredada de Adán, es destruida para implantar una nueva naturaleza, entonces el hombre pudiera hacerlo. Porque aquí Dios le está diciendo que lo hagan. Pero él lo que le está diciendo es: cambien su manera de pensar, cambien su actitud para conmigo. Entiendan que los dioses no tienen poder, que soy yo el que tiene poder. Soy yo el que lo liberé de la esclavitud de los egipcios. Y ahora lo voy a liberar del poder
de los babilonios y del poder de los asirios, a las 10 tribus del norte y a las 2 tribus del sur. Es decir, la transformación de la mente tiene que ver con entender quién es Dios, con entender el amor de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 2, versículos 3 al 5, que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Es decir, cuando nosotros tenemos una revelación de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de lo profundo que es el amor de Dios, de la gracia de Dios, entonces eso nos hace cambiar la manera de pensar. Nuestra actitud para con Dios cambia. Y de hecho, el cambio de actitud para con Dios es lo que la Biblia llama un arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar. Entender que Dios es suficiente. Y como Él es suficiente, no necesito buscar otros dioses ni apoyarme en nada más, sino solo en su suficiencia. Seguimos aquí en Ezequiel, en el capítulo 17. Aquí en el capítulo 17, Él les dice, a partir del versículo 17 hasta el 22, por qué iban a ir en cautiverio, cuál era su problema y qué Dios iba a hacer para cambiar su manera de pensar. Dice, y con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y había hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo. Y haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él, porque prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán espada. Y los que queden serán esparcidos, y a todos los vientos, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová, Señor, tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos, y cortaré tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Entonces aquí está hablando del rey Joaquín, que cuando Nabucodonosor hizo su primera incursión en Jerusalén, él estableció a Joaquín como un rey vasallo, pero luego él se rebeló. Entonces Dios está diciendo, él quebrantó el pacto que hizo, el que hizo conmigo y que hizo con el rey de Babilonia. Por eso yo cortaré al rey Joaquín y también cortaré al pueblo, porque se ha apartado de mí. Es decir, las escrituras están hablando claramente que la rebelión de Israel, uniéndose a los egipcios y uniéndose a otros pueblos y uniéndose a otros dioses para liberarse del yugo de Babilonia, traería su destrucción y traería su calamidad. Que el apoyo de las naciones no era suficiente, entonces ellos iban a reconocer que sus auxilios solamente venían de Jehová. Y de eso es que la Biblia habla cuando habla de un nuevo corazón. Así como Dios transformó la mente y el corazón de Saúl, ahora transformaría la mente y el corazón del pueblo a través de un trato duro. En el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 30 dice que los azotes que hieren son medicina para el alma, y que con el dolor del corazón entonces el hombre se corrige. Es decir, Dios usa la aflicción para luego mostrar su misericordia en medio de la aflicción, y que cuando el hombre está en una impotencia, en una situación de que él no puede salir si Dios no lo saca, entonces cuando Dios interviene, él reconoce que Dios es suficiente y que Dios es su única salvación. Y fue lo que entonces Dios trató de enseñarle aquí al pueblo de Israel, y eso es lo que él le está enseñando aquí en Ezequiel capítulo 36, cuando le dice que le va a dar un nuevo corazón. Es que él va a permitir que vayan en cautiverio, y que luego que vayan en cautiverio, entonces, y regresen, él le va a mostrar su misericordia y su amor, y ellos van a pegarse a él como su única solución. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, las escrituras nos hablan
de la gracia y la misericordia de Dios. En Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que viviendo justa y piadosamente en este siglo, entonces agrademos a Dios. Es decir, Dios ha dispensado su gracia y necesitamos que a través de las Escrituras y el poder del Espíritu Santo, nuestros sentidos espirituales sean abiertos para que podamos ver la profundidad, la maravilla de la persona y la obra del Señor Jesucristo, y así entonces ocurre lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. El poder del enemigo o el plan del enemigo es cegar el entendimiento de las personas para que no les resplandezca el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Allí dice que si el Evangelio está encubierto, en lo que se pierden está encubierto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca el Evangelio de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Es decir, lo que obra transformación en la mente y el corazón del hombre es la revelación del plan maravilloso de salvación que es a través del Señor Jesucristo. Pero la Biblia no nos habla de un cambio de naturaleza. La Biblia no nos habla de una transformación de la vieja naturaleza en una nueva naturaleza. Los cristianos tenemos la misma vieja naturaleza. Tampoco los cristianos, la Biblia no nos habla de que tenemos dos naturalezas. El único que se dice que tiene dos naturalezas es el Señor Jesucristo, que tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero el cristiano no tiene dos naturalezas, como muchas veces se dice, una naturaleza que está luchando contra otra. No. El cristiano tiene una naturaleza, la que heredó de Adán. Y a través del poder del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, esa vieja naturaleza es refrenada para que no se manifieste afuera lo malo que somos por dentro. Las Escrituras no nos dicen en ningún lugar que el cristiano, cuando se convirtió, Dios lo transformó de malo en bueno. Jesucristo le dijo a sus discípulos, piden y se les dará, porque ¿quién de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Él está diciendo que son malos. Él no le dijo que eran buenos. Y el joven rico le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesucristo le dijo, ¿por qué me llama bueno? Solo uno es bueno, solamente Dios. O sea, en ninguna parte de las Escrituras dice que el cristiano se transformó de malo en bueno. No. Es como he dicho en otras ocasiones, una historia de un testimonio que estaba dando un predicador, un pastor famoso, y él estaba diciendo, dando su testimonio de que antes de convertirse, él era un charlatán, él era un perverso. Y él decía, antes de yo convertirme, yo era un charlatán, yo era un bandido, yo era un perverso, yo era un necio, y todo el mundo se daba cuenta. Pero sucede que ahora me convertí y sigo siendo charlatán, sigo siendo necio, sigo siendo malo, sigo siendo perverso, pero nadie se da cuenta porque lo tengo por dentro. Pero Dios se da cuenta. Por eso es que la Biblia dice claramente que delante de Dios no se justifica ningún ser humano. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que somos por dentro. Hermano, amigo que me escucha, no hay cambio de naturaleza. Lo que hay es un cambio de posición. Antes estábamos en Adán y recibimos de Adán condenación, pecado y muerte. Ahora, a través de la fe, en convencimiento de que Jesucristo es suficiente para nuestra salvación, Dios nos une a Jesucristo y a través de Jesucristo recibimos perdón, justificación, santificación y vida eterna. Así que te invito a poner toda tu confianza, toda tu fe en la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo como el único medio que tú tienes para llegar a Dios y gozar de vida eterna.